Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 23 de octubre del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 mediodía. Dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que este jueves sea de mucha bendición, que sus proyectos estén saliendo bien y que ya que prácticamente nos queda una semana para cerrar este mes que ha estado bastante lluvioso, esperando que esa onda tropical que pronto va a llegar este fin de semana no nos golpee tanto al país. El saludo ya a nuestro compañero Andy Torres en cabina, a doña Rebeca Navarrete en el tema de montaje de la publicidad, y a todos nuestros patrocinadores que nos ven a lo largo y ancho del país en nuestras diferentes plataformas, el canal de YouTube, nuestro Facebook Live en vivo. Así que muchas gracias a todos por estar hoy en sintonía del programa Contacto Comunal, y como ya está dentro de nuestra agenda siempre conversar con el tema de la parte dental, la sonrisa, nuestra presentación, que es importante, vamos a trasladarnos hasta Heredia para conversar con la doctora Sandra Sanabria. Buenos días, doña Sandra, ¿cómo amanece? Buenos días, Marlon. Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos estén muy bien también. ¿Cómo va ese negocio? ¿Cómo va ese servicio? Adelante, usted siempre ampliando y mejorando los servicios día a día. Sí, señor, gracias a Dios. Aquí vamos muy bien y siempre anuente a recibirlos y a tratar de estar al día, siempre con educación continua para ofrecerles lo mejor. Bueno, ahí le voy a ir consultando algunos temas. La última vez alguien consultó, no sé si se lo había preguntado, de algunas prótesis que la gente usa por un día. Vamos a ver, las incorporan porque tienen una charla, porque tienen que dar un discurso, porque van para una boda, entonces es un rato que van a ponerse esa prótesis que es temporal, y ahí en las redes sociales las mercadean por precios bastante cómodos y accesibles. Realmente eso es como para disimular, tapar, que me faltan 3 dientes, que no tengo dientes y que tengo que tomarme las fotos con la novia y con el novio y con la familia. O sea, eso es válido dentro del mundo de ustedes, del mundo de los odontólogos, doña Sandra. Bueno, en efecto, Marlon, existen diferentes tipos de prótesis. Hay unas que en específico nosotras le llamamos prótesis inmediata. Eso significa cuando, por ejemplo, una persona de pronto ha tenido un accidente, el diente se ha fracturado y ya no tiene solución. Solución me refiero que no hay manera de reconstruir ese diente, o la persona, los dientes que presenta, principalmente en la parte estética, la parte anterior, los dientes se encuentran en malas condiciones, están muy flojos, entonces la persona ocupa hacerse las extracciones, pero al mismo tiempo no se puede quedar sin dientes. Entonces nosotros, existe una prótesis, que ese es el nombre, prótesis inmediata, que lo que se hace es que antes de hacer las extracciones, se le toma un molde, mandamos a confeccionar la prótesis, escogemos el color, o sea, aunque sea algo inmediato, no significa que va a ser algo antiestético, más bien todo lo contrario. Se escoge el color de los dientes, la forma y todo, acorde a la forma del rostro de la persona, y el día de la extracción la persona se va con dientes, es decir, se va con una prótesis. Evidentemente, eso es una prótesis que obviamente la persona va a poder sonreír porque no va a poder tener dientitos, va a poder masticar. Sin embargo, es una prótesis que tiene una durabilidad de 3 a 4 meses, debido a que conforme la encía va sanando, la prótesis va quedando un poquito flojita. Ahora bien, a veces hay algunas personas que se lo dejan por casi que para siempre, porque les funcionó. Les va a funcionar, pero en efecto sí van a sentir que les va a quedar un poquito floja y van a sentir un poco de incomodidad cuando comen, porque les queda flojita. Pasados esos meses, ya cuando la ansiedad se ha sanado, procedemos a tomar otro molde para hacer las prótesis definitivas. Existen varios tipos, hay una que es la base 100% de metal. Esta es una de las más efectivas, es un poquito de las más costosas, pero son las que más duran, porque la base de la prótesis es hecha de cromo cobalto.
cromo cobalto es un metal que se utiliza para odontología, pero tiene una durabilidad de muchísimos años. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene metal y a las personas no les gusta. Pero también existen otras prótesis, que son las prótesis estéticas, que son esas que vemos en publicidad, que sin embargo esa publicidad es un poquito engañosa, que se ve que la prótesis se hace así y se ve sumamente flexible. Sí existe un material que tiene una ligera flexibilidad, pero no es tal cual como se muestra en la imagen. Sin embargo, existe un material que es muy similar, no es igual a ese que muestra la publicidad, pero la desventaja que tiene esta prótesis es que reabsorbe el hueso. Entonces, con el pasar de los años, la persona va a sentir que el huesito se va reabsorbiendo más y va a empezar a sentir que la prótesis se afloja. Sin embargo, muchas personas las cogen por el tema de la estética. Pero existen diferentes opciones. De hecho, nosotros a veces nos preguntan de manera digital, quiero el precio de una prótesis. Por eso nosotros siempre recomendamos una valoración, porque es la mejor manera para poder revisar a la persona y decir, mira, usted tiene esta cantidad de hueso, yo le recomiendo esta prótesis, etcétera, etcétera. Pero en casos de emergencia, perfectamente, o como dice usted, es una persona que ha durado mucho tiempo sin dientitos porque no ha tenido los medios económicos, pero tiene un evento y quiere ir con los dientes, perfectamente se puede hacer una prótesis, aunque sea inmediata, lo que sea, y bonita. Voy a entrar en comparaciones con, digamos, con mi abuela, que es lo que uno, que se quitaba la dentadura y la metía en un vaso con agua y se la volvía a poner. Eso es básicamente así es como funciona, o eso ya no se usa, doctora, en estas épocas. Correcto, Marlon. Evidentemente, quieras que eso es una muy buena pregunta porque muchas veces cuando los pacientes vienen, veo las encías sumamente inflamadas, inclusive a veces las encías traen hongos y es porque de pronto les entregaron las prótesis y más bien nunca les explicaron que las prótesis debían de sumergirse en agua, que se debían quitar al dormir. Entonces, esa es la razón principal por la cual todas las prótesis, así sea de un diente o una prótesis total, como la plancha que usualmente coloquialmente se le dice, las prótesis se deben de quitar cada vez que se cepillan los dientes, porque no debemos cepillarnos los dientes con la prótesis puesta, porque debajo de ella van a haber restos alimenticios. Y también se debe de quitar al dormir. ¿Por qué? Porque es muy peligroso por dos razones. Uno, porque es peligroso conforme pasa el tiempo, como les mencionaba, la prótesis puede empezar a quedar flojita y si la persona ronca o se la colocó mal, se puede atragantar y puede resultar peligroso. Y la otra razón es porque toda la parte que está cubriendo la encía por la prótesis, esa parte de la encía no respira. Y a veces yo me he dado cuenta, he conocido personas que nunca se quitan la prótesis, ni para cepillarse los dientes, ni para dormir. Entonces imagínate esa encía que está cubierta por la prótesis por muchísimo tiempo. De hecho, la encía se torna blanca y se le forma un hongo por la capa del acrílico que tiene tanto tiempo de estar cubriendo la encía y no recibe oxigenación. Entonces, esas son las dos razones por las cuales las prótesis se deben de quitar, pero no es solamente quitarlas y ponerlas a la par en la mesita de noche, no. Ellas siempre tienen que estar en un recipiente con agua, porque el acrílico al estar en contacto seco, ella se encoge. Entonces puede pasar un momento que si la envuelven en servilleta, la guardan en el armario, donde sea, se la ponen y ya no les queda. Es porque ella se comprime y entonces pierde sus dimensiones y ya después no calza en la boca. Entonces siempre hay que quitarla y sumergirla en agua. Ahora, hay laboratorios que se dedican a clonar, por decir de alguna manera, el tipo de estructura de la mandíbula. Entonces mi pregunta es, el esmalte que nosotros tenemos natural, digamos, el esmalte que se produce, imagino que se produce por la saliva para que nuestros dientes tengan ese brillo, ¿verdad? ¿Estas prótesis también vienen con ese esmalte incorporado para siempre? ¿O cómo funciona esa parte? Sí, los dientes que se utilizan para las prótesis dentales son dientes que traen su brillo y se trata de que se asemejen lo más similar a un diente natural. Sin embargo, existen otros dientes de mejor calidad, tienen un precio un poco mayor,
No son de porcelana, como algunos pacientes dicen, es que a mí me hicieron una prótesis con dientes de porcelana. No existen porque resultaría una prótesis extremadamente costosa y al mismo tiempo extremadamente cara, porque la base, digamos, lo que sostiene la prótesis es un acrílico que se confecciona en hornos, pero la porcelana es un producto, es familia del metal, pero no es un metal y es pesado. Entonces, la prótesis vendría siendo muy pesada para la cantidad de dientes a reemplazar. Lo que sí es que son piezas dentales que son más estéticas y que tienen las características de un diente natural. Entonces, por ejemplo, hay algunas personas que por su naturaleza los bordes de los dientes anteriores se les ve como una zona grisácea, eso no es nada malo, simplemente que el esmalte dental, imagínense, es como una capa de vidrio que permite traspasar la luz. Entonces hay personas que por naturaleza se les nota un poquitito más y hay otras que no. Entonces hay dientes que tienden a tener esa apariencia natural de un diente eh, que no sea falso. Antes era muy común que la gente usara dientes de oro. Vamos a ver, nuestra dentadura está apta para poner cualquier metal y poder, bueno, yo no sé si eso ya se terminó esas tendencias, pero por lo menos me acuerdo en años pasados, ¿verdad? El que se sonreía lucía ese diente de oro para rajar o porque era tendencia o era moda. Eso no hace daño. Bueno, no sé si dentro de tu experiencia has tenido esa costumbre, que yo creo que ya no se da muy a menudo, porque inclusive cuando moría el difunto tal, los dejaban sin dientes para ir a extraer ese oro. Sí, ya gracias a Dios, ya eso ya es cosa del pasado, ya no se hacen esos procedimientos. Inclusive una anécdota, yo he tenido pacientes a los que les hice extracciones dentales y ellos me pidieron llevarse su dientito con oro porque eso lo podían fundir. O sea, después lo llevaban Al joyero. al joyero, exacto, gracias. Y entonces, sí, ya hoy en día ya no se usan tengo entendido que eso se usaba a las personas de dinero desde hace muchísimo tiempo. Era una manera de ilustrar que eran personas de dinero. Ya, gracias a Dios, no se realizan eso. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque eso de igual forma venía siendo familia del metal. Entonces, para que ese metal o ese oro tuviera resistencia, había que desgastar el diente un poco más. Entonces, por esa razón es que decimos hoy en día, gracias a Dios ya no se tiene esa costumbre porque hoy en día trabajamos en preservar el diente. Hace muchísimos años, cuando un diente tenía una caries, solo existían dos procedimientos, una extracción o una amalgama gigante. Amalgamas son unas calzas plateadas, gigante, nada más. Entonces, hoy en día no, hoy en día existen un montón de productos que nosotros colocamos cuando hay una caries profunda, o sea, damos más opciones para que el diente se pueda mantener en boca. Cuando un diente hoy en día lo extraemos es porque el diente a nivel de hueso, a nivel de nervio, ya no tiene solución, entonces ya lo extraemos. Pero hoy en día existen muchas alternativas para poder salvar un diente. Entonces, más bien preservamos, hacemos calcitas más pequeñas en donde conservemos la mayor cantidad de diente. Y este procedimiento, como la amalgama inclusive, que es la calza plateada, son procedimientos que para que tengan esa retención debemos desgastar mayor cantidad de dientes. O sea, la tecnología ha venido a sustituir y bueno, los actuales odontólogos en el país y en el mundo ya han venido desechando todos esos procedimientos por nuevos productos más afín con nuestra dentadura. Y el tema del blanqueamiento, eh, vamos a ver, el diente si se mancha y no utilizas cualquier otra técnica, hay que acudir a un odontólogo para realmente eliminar, o vamos a ver, qué es lo que se mancha en el diente, el esmalte o internamente, o se llena de sarro para que me expliques esa parte, porque la gente puede cepillarse, pero si fuma o si tiene alguna enfermedad, vas a notar que el diente, por más que te lo laves, está amarillo. Esa es una muy buena pregunta, Marlon, porque existen manchas intrínsecas y manchas extrínsecas, o sea, manchas internas y manchas externas. Las manchas internas
pueden provenir, por ejemplo, de la fluorosis, que eso significa excesivo consumo de flúor. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando un niño a muy temprana edad, el papá le usó una pasta dental de adultos, cuando no le utilizó o debía utilizar una pasta adecuada para su edad, acorde 6 años, 4 años, etcétera. Y también, entonces, eso lo que genera a nivel interno me va a producir manchas en el diente, no solo en los dientitos de leche que tiene el niño actualmente, sino en los permanentes. Entonces, cuando el permanente nace, nace manchado. Por lo general son manchas blancas que muchas veces no se quitan, inclusive ni con un blanqueamiento. La otra, ejemplo de mancha intrínseca, o sea, mancha interna, son el consumo de ciertos medicamentos. Entonces, específicamente la tetraciclina, que eso es un antibiótico muy fuerte. Ese medicamento tiene una consecuencia que mancha los dientes de manera interna. El diente se ve entre marrón y grisáceo. Inclusive hay otras enfermedades también que conllevan como característica el diente que se mancha. Esos dientes de manera interna no existe solución ni siquiera con un blanqueamiento. Por ejemplo, si el diente se ve marrón o se ve grisáceo, si hacemos un blanqueamiento, se va a seguir viendo marrón y grisáceo, simplemente que un poquito más claro, pero el tono marrón no se va a eliminar por completo. Esos pacientes, sí o sí, la única manera de poder solucionar eso es haciendo carillas o coronas, que eso viene siendo una funda o un aditamento que colocamos, que pegamos sobre el diente. En cambio, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de café, vino tinto, por lo general son manchas extrínsecas porque es debido a un consumo de algún producto o alguna bebida o algo así. Entonces, pues eso obviamente se va a corregir con un blanqueamiento. El blanqueamiento, de hecho, el nombre real es aclaramiento, es aclarar el diente, más no blanquearlo. El diente nunca va a ser blanco tiza. El diente, de hecho, tiene su tono natural 3 tonos. Pero evidentemente, si hacemos un aclaramiento y la persona tiene estos hábitos de fumado, de tomar vino, de tomar mucho café, tiene que reducir la ingesta para que entonces se mantenga ese aclaramiento, porque si no, entonces es en vano el tratamiento realizado. Hace poco entrevisté a una audióloga y hablamos de cuando a vos te da frío, por qué nuestro organismo tiende a temblar y nuestra tema dental se chocan los dientes unos con otros. Eso es por un movimiento natural, pero hay personas que duermen igual les suena o les saquean los dientes. Eso es enfermedad, es maña, es el organismo, es un tema de defensa. No se da cuenta la gente. ¿Dónde está la razón? Porque la audióloga me decía que más bien nuestras mandíbulas a la hora de hablar, bostezar y hacer algunas cosas limpian nuestro oído interno, o sea, tratan de regular internamente, que es una manera que va como de acorde con el sistema auditivo. ¿Eso es una enfermedad o eso es maña o eso es que realmente cuando tengo mucho frío empiezo mi dentadura a tratar, digamos, a unirse diente con diente, doctora? Bueno, si estamos hablando de temperatura, por ejemplo, en este caso frío, muchas veces es una reacción del cuerpo, del diente, perdón, o de los dientes en donde siente el cambio, o sea, siente el frío. Entonces, una manera como de autocontrol es mover la mandíbula, pero es simplemente por un cambio de temperatura. Pero si estamos hablando del movimiento mandibular como tal a la hora de dormir, eso por lo general puede estar relacionado con alteraciones de la articulación temporomandibular, que eso significa que la mandíbula, al estar conectada con el cráneo, tiene una desviación y entonces al estar en posición acostados, hay como un clip o hay algo que genera que inconformidad, digamos, por la posición al yo estar acostado. Entonces mi mandíbula busca cómo acomodarse, entonces empieza a mover la mandíbula. La otra razón es porque se desencadena el bruxismo, que el bruxismo puede estar relacionado también con alguna alteración de la mandíbula, digamos, en la posición, o bien también con el estrés. Entonces la persona está estresada y empieza a apretar los dientes. Entonces al apretar los dientes,
no solamente va a apretar, sino que va a hacer un movimiento de la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Ok. Nosotros, yo no sé si el ser humano tiene una mala costumbre, doctora, que cuando rompemos algo de una vez, ya sea una bolsa, lo que sea, utilizamos nuestra dentadura para abrir, para romper. Eso es por instinto, porque es buena o una mala costumbre. Digamos, generalmente, si nos vamos a comer un helado, un boli, cualquier cosa que queramos cortar con las tijeras o con algún cuchillo, lo hacemos con nuestra dentadura. Lo hacemos por facilidad o lo hacemos por costumbre, porque hay gente que sí tiene una dentadura muy buena y hasta las chapas estas de la cerveza o del las botan, ¿verdad? Pero bueno, eso por costumbre, porque nos es más fácil, por lo general, romper la bolsilla plástica o lo que tengamos ahí cerca y no ir a buscar el cuchillo o la tijera. Don Omar, los dientes es una de las estructuras del cuerpo más fuerte, inclusive más que el hueso. Pero desgraciadamente tenemos una mala costumbre que por pereza a buscar, porque como dice usted, no tenemos a mano un cuchillo o unas tijeras, recurrimos a los dientes. Y desde el momento que descubrimos que los dientes tienen cierto filo y que pueden cumplir o reemplazar la función de unas tijeras o un cuchillo, ahí nos hemos quedado, lo cual es totalmente malo para nuestra dentadura porque más allá de ocasionar fracturas, puede conllevar a tener problemas de sensibilidad. Algo tan sencillo, inclusive que a veces el paciente desconoce y que solo se da cuenta por medio de una consulta dental, es que el paciente dice, es que yo me cepillo súper bien, es que yo soy súper cuidadoso, pero tengo una sensibilidad permanente. Y cuando uno empieza a revisar, resulta que por la parte de atrás de los bordes de los dientes anteriores vemos un desgaste súper severo. Y eso es por mañas o costumbres de abrir cosas con los dientes, que lo que hace es que va desgastando y la capa externa que vemos, esa que usted menciona ahora, que es la que nos da el brillo de los dientes, esa capa tiene un grosor de 2 milímetros. Y en esa capa todo lo que suceda, sea fractura, sean desgastos, sean caries, ahí no duele porque esa capa es indolora. Pero detrás de esa capa tenemos la estructura más grande del diente que se llama dentina y es donde tenemos la sensibilidad. Entonces, una persona puede no tener caries, puede tener excelente higiene, puede visitar al dentista periódicamente, pero puede tener una sensibilidad permanente y puede ser ocasionada por algo tan sencillo como hábitos de abrir cosas con los dientes. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener esa maña de abrir cosas con los dientes, esa primer capa del esmalte dental, la que le da el brillo a los dientes, se desgastó y me expuso la parte del diente donde es sensible. Entonces, por algo tan sencillo como esos hábitos, podemos evidentemente tener complicaciones a nivel dental. Imagínate lo que es tener una sensibilidad permanente, que esa persona dice, no, yo no soy capaz de morder un helado, porque tiene sensibilidad. Y eso fue ocasionado por simplemente abrir cosas con los dientes. Y esto es súper importante, Marlon, porque a veces, por ejemplo, muchas personas se quieren hacer tratamientos estéticos, como por ejemplo carillas, que las carillas es un procedimiento para corregir y hacer el diente o la sonrisa tal cual la persona lo quiere. Pero si la persona tiene esos hábitos, así esas carillas le queden espectaculares y el paciente esté súper contento. Pero si tiene esos hábitos, ese tratamiento no va a funcionar y se le van a caer. Entonces es muy importante tener esa conciencia de corregir eso, porque si no, nuestros dientes naturales, así como cualquier otro procedimiento que nos hagamos, no nos va a funcionar. El problema ahí, bueno, ahí puse un ejemplo porque tenemos la necesidad de romper eso con nuestros dientes, pero si nos dan un pedazo de caña, cuando vas a un trapiche, te la jugas ahí, doctora, porque ¿cómo haces para masticar ese producto? O sea, nuestra dentadura está con la preparación adecuada, o puede ser que si estamos mal, se nos pueda quebrar un diente, doctora, porque mascar caña, bueno, el coco, muchas cosas que son fuertes, ¿verdad? Pero usted lo acaba de decir, tenemos la capacidad para quebrar y yo he visto gente que se agarra con un bistec de 5 pesos, ¿verdad? Que tenés que agarrarte ahí
y luchar contra ver si puedes partir ese bistec en dos partes, ¿verdad, doctora? Sí, don Marlon, cada diente cumple con diferentes funciones. Los dientes anteriores, por ejemplo, son los encargados de desgarrar. O sea, cuando nos comemos una manzana, ¿con cuáles dientes lo hacemos? Con nuestros dientes anteriores. Los dientes anteriores son los encargados. Su función principal es desgarrar. Y las muelas son encargadas de triturar los alimentos. Entonces, por ejemplo, un bistec, coco, caña, perfectamente lo podemos hacer con nuestras muelas, que no va a pasar absolutamente nada, porque ellas tienen la capacidad para comer esos alimentos. Obviamente, no deberíamos abrir la chapa, ni siquiera con nuestras muelas, no deberíamos de pensar ni siquiera, las muelas son las más fuertes, voy a abrirlo con una chapa. Pues no, evidentemente sabemos que los dientes no deben de ser utilizados para eso. Pero obviamente si un diente presenta malas condiciones, por ejemplo, tiene caries, la caries viene siendo como conforme ella se va creciendo, el diente se va volviendo como una cáscara de huevo. Entonces a veces hay caries que están escondidas, que inclusive el paciente ni sospecha. Y otro día puede inclusive estar comiendo algo suavecito y que se quebró. Pero ahí se quebró no porque el diente no cumpla con esa capacidad, sino porque el diente está enfermo. El diente tiene una condición interna que hace que esas capas del diente, las que externamente eran fuertes, por la caries o por la infección que tenga, pues evidentemente esas paredes estén débiles y así comió algo suavecito se quiebre, pero ya no, es por algo externo al diente, pero el diente en sí tiene la capacidad de poder triturar y descargar los alimentos. Tengo un tío, y ahora que no me está escuchando, que se va a pescar y usa esta cuerda de nylon. Y después de que come y pesca, agarra la cuerda y se saca y se extrae todo lo de los residuos que quedaron entre sus dientes. Eh, Inclusive he visto gente que agarra el hilo de coser y todo eso y lo utiliza en lugar del hilo dental. Eso puede traer consecuencias, porque bueno, que yo sepa no les ha pasado nada. En vez de comprar el hilo dental usan ese tipo de herramientas muy parecidas. Eso es contraproducente también, doctora. Bueno, en la buena teoría no, no deberíamos de usar una cuerda de pescar o un hilo que se utiliza para coser para eso. Sin embargo, si estamos en un paseo y siento incomodidad, o de pronto las personas que tienen la costumbre de usar el hilo todos los días y ya les hace falta porque ya siente la diferencia de cómo es su boca usando el hilo o no, pues si lo hacen un día yo no veo nada de mal, por lo menos ahí ambos hilos están cumpliendo la función de remover la comida en medio de los dientes. Sin embargo, no sería lo ideal porque principalmente el hilo de coser, ese hilo al ser muy delgado se puede deshilachar y esas pequeñas partículas del hilo se pueden quedar en medio de los dientes que después se pueden pues infectar. Entonces no sería lo más ideal. Después con la cuerda de pescar, esa más bien cumple la función contraria, es muy rígida y precisamente y tiene cierto grosor, entonces más bien va a pasar de manera muy ajustada que más bien va a lastimar la encía. Entonces no sería la opción idónea, lo ideal sería comprar un hilo dental adecuado, o sea, un hilo dental exclusivo para limpiar los dientes, pero repito, si estamos en un paseo y pues por una vez no creo que sea nada malo, pero así como hábito diario, pues evidentemente no lo recomiendo. ¿Cuántas veces debería una persona común y corriente lavarse los dientes en un día? Digamos, cinco, seis, o generalmente con solo en las mañanas antes de iniciar el día y en la noche cuando me voy a acostar. Ya con eso puedes mantener las bacterias y tus alimentos en el transcurso del día y limpiar esas bacterias, doctora. O sea, o necesariamente estarse lavando los dientes cada hora, cada vez que comas cualquier cosa, es bueno o es malo, porque bueno, en algún momento había una campaña, me parece, no sé si la última vez lo hablamos, con un tema de alguna pasta ahí que le metieron
más flor o no sé, algún químico raro que más bien llegó a- a desgastar la dentadura o hacerle daño, porque ya, al final este tipo de empresas que comercializan la pasta, ya, lo que les interesa es vender, ¿verdad? Yo sé que están haciendo un tema de salud bucal a nivel de su producto, pero también cuando nos venden la publicidad, doctora, llenan toda la cerda del cepillo de lado a lado. Entonces, de ahí, ellos lo que les interesa es que la gente gaste esa pasta en una semana o en menos tiempo para seguirla consumiendo. Claro. Bueno, con respecto a la pregunta de lo de la pasta, con esa pasta, esa marca en especial, lo que pasó fue que tenía una concentración de nitrato de potasio más alto de lo normal. Entonces, lo que estaba ocasionando era alergias, pero en la mucosa, es decir, en la lengua, en los labios, en la parte interna, en las mejillas. Eso fue lo que pasó. Por eso fue que detuvieron la venta y la regulación. De hecho, en el país ya no se está consiguiendo porque todas las pastas que contenían ese componente por el momento lo sacaron del mercado. Respondiendo a la pregunta anterior, lo que pasa, don Marlon, es que en nuestra boca existen bacterias buenas y malas. Y existe un pH salival neutro, como decir la temperatura corporal. En el momento que nosotros consumimos algo, así sea una galleta, existen varios factores que empiezan a hacer que ese pH se vuelva alcalino. Por ejemplo, la comida, que es esos residuos de la galleta que acabamos de consumir, más los azúcares, dependiendo más si es una galleta dulce, más las bacterias de la boca y el tiempo. En el momento que nosotros consumimos esa galleta y dejamos pasar el tiempo, ese pH se vuelve sumamente alcalino y al volverse alcalino es donde empieza el proceso de caries. Entonces, por esa razón es que nosotros la recomendación que damos es cepillarse después de cada vez que comemos para evitar que ese pH se vuelva alcalino y que empiece a formar la caries. Entonces, si nosotros empezamos a comer, perdón, si nosotros durante el día comemos 4 veces, deberíamos de cepillarnos 4 veces para evitar de que ese pH se vuelva alcalino. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo desayuné, me cepillé los dientes y después durante el resto del día almorcé, merendé y luego cené y no me lavé los dientes? Imagínense la cantidad de horas que pasaron y la cantidad de comida que consumí durante el día y el nivel del pH como llegó. Entonces, ahí es donde se va a formar. Cada vez que comemos algo, así sea una galleta, también es importante tener una buena técnica de cepillado. No es cepillarse en 15 segundos, porque si la persona se cepilló en 15 segundos y adicional en el cepillo, como usted lo mencionó, la cabeza del cepillo lleno de pasta, lo que está haciendo es moviendo la comida de un lado para otro y generando una sensación de frescura, más no está eliminando los restos alimenticios al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es como si se cepilla en esa cantidad de segundos, es como si no se hubiese cepillado. Tenemos que tomar nuestro tiempo para cepillarnos y asegurarnos de que estamos removiendo la comida, porque si no, simplemente estamos engañando nuestro cerebro pensando de que, ay, tengo la boca limpia, la siento sabor mentolado, pero los restos alimenticios quedaron ahí. Entonces, no se trata de cepillarnos por 15 segundos, ni tampoco llenar el cepillo completamente de pasta. Inclusive en nuestros antepasados, cuando no existía pasta dental, ellos se cepillaban con carbón y con sal, que tampoco en su momento eso era lo que existía, pero hoy en día corroboramos de que son productos abrasivos, pero por lo menos con eso nos damos cuenta de que la pasta dental no es que no funcione, sino que lo principal es en la técnica, más no tanto en el producto como tal. ¿Qué piensa usted del tema de mucha gente que masca chicle porque es un tema de relajación? Se ve mucho en deportistas y gente que pasa todo el día mascando chicle, no sé si para relajar sus nervios es bueno o es malo, o sea, no le hace, no le afecta porque ahora te venden chicles de todos los sabores, de menta, sin azúcar, sin esto, mencionar, sin mencionar marcas, ¿verdad? eh, no le hace ningún daño, o sea,
a la gente que masca y masca durante todo el día? Bueno, lo primero que hay que pensar es que si vamos a consumir chicle, independientemente, ya sea por un momento que siento que tengo mal aliento o porque son de las personas que no pueden vivir sin chicle, sin masticar chicle, lo primero que hay que hacer es corroborar que sea un chicle sin azúcar. ¿Ok? Porque eso, vuelvo a lo mismo y repito, ese azúcar del chicle es como si me estuviese comiendo una barra de chocolate. Así sienta mi boca limpia, así el chicle sea de sabor a menta. Entonces, primero, que no contenga azúcar. Y segundo, siempre revisar en la marca del chicle, en la parte de atrás, en los ingredientes, que diga que contenga xilitol y sorbitol. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros masticamos un chicle, ese componente xilitol o sorbitol, al masticarlo se libera y crea como una película, es como un barniz sobre los dientes. Entonces, por ejemplo, si de pronto nosotros almorzamos y no tuvimos tiempo de cepillarnos los dientes inmediatamente, y para que no pase, no dejemos que el pH salival se vuelva alcalino, como mencioné anteriormente, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comerme un chicle sin azúcar que contenga xilitol y sorbitol. ¿Para qué? Para que este componente actúe sobre el diente, protegiéndolo, y entonces esos restos de comida que están ahí, producto que acabo de almorzar, no empiecen a provocar la caries inmediatamente. Porque ese sorbitol lo que hace es funcionar es como una barrera protectora. Ya después me lavo los dientes. Pero lo ideal es usarlo de esta manera. Algunos pacientes, inclusive que tienen problemas de dolor de bruxismo, dolor muscular, se les envía masticar el chicle para relajar un poco el músculo, pero no más de 30 minutos, porque más bien después de 30 minutos el chicle, dependiendo de la marca, dependiendo de si tiene azúcar o no, el chicle más bien se vuelve muy duro, entonces más bien me tensa el músculo de la masticación. Entonces, por lo general, si es por terapia, no más de 30 minutos. Muy bien, doctora. Quedan 5 minutos para cerrar el programa. Un mensaje, una recomendación de varios temas que tocamos hoy para nuestra audiencia, que siempre son importantes tus consejos, ¿verdad? Creo que así como nos bañamos todos los días, así como nos cambiamos y buscamos una salud importante, creo que tiene que estar dentro de la costumbre, a pesar de que hay tanto corre, porque la gente almuerza en pura carrera, se monta en el carro y te quedaste 3 horas, entonces, ¿dónde te lavas los dientes? No sé si será muy sano ver a todo el mundo lavarse los dientes en los carros, ya, porque así como se maquillan y hacen las tareas y estudian en los carros, que es nuestra segunda casa ahora, lavarse los dientes en el vehículo sirve también, un poquito de agua, el cepillo y me fui. Bueno, Marlon, es que en realidad no se trata, yo siempre le digo a los pacientes, no se trata de invertir 15, 20 minutos. O sea, si yo de pronto ahorita tardo 15 segundos, un minuto lavándome los dientes, pero voy a empezar a implementar el hilo dental, los cepillos interdentales. O sea, de pronto voy a sacar de mi tiempo. O sea, imagínate, pongámosle 8 horas, pero más. 8 horas son las que de pronto duramos trabajando. Pongámosle 12 horas. Si en 12 horas del día no podemos sacar 5 minutos de nuestro tiempo por nuestro propio bienestar, comparémoslo con el tiempo que dedicamos viendo redes sociales, viendo TikToks, viendo tantas cosas que vemos que se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces, invirtamos un poquitito más. Si antes durábamos un minuto y vamos a invertir 3 minutos más, eso no es nada. ¿Quiénes vamos a salir beneficiados? Nosotros. Entonces, no importa, si en el carro puede, pues siempre y cuando invierta esos 5 minutos, no hay ningún problema. Y si no, si son de los que trabajan en la calle, saque 5 minutos, 3 minutos más de lo que antes tardaba en el restaurante donde fue a comer o en algún lugar, pida un servicio y intente lavarse los dientes. Ese pequeño cambio, esos pequeños minutos de más que vamos a invertir, quienes van a salir beneficiados somos nosotros, no solamente por la calidad de vida, porque nos vamos a sentir bien, inclusive vamos a ver la diferencia, sino que también a nivel del bolsillo
porque cuando vamos al dentista ya no vamos a tener que hacer grandes inversiones en procedimientos alternativos, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo servicio de láser, entonces el láser ayuda en un montón de procedimientos, ya no son tan invasivos como antes, pero sin embargo sí implica que de pronto el paciente tenga que acudir más citas recurrentes al dentista. Entonces ese pequeño cambio marca demasiado la diferencia por nuestro propio bienestar. Muy bien, doctora Sanabria, dirección, teléfono, ¿cómo está esa agenda? ¿Está full o hay espacio? Aquí me pregunta alguna gente que, bueno, con tanto corre-corre, generalmente los sábados es como el día que usted dice, bueno, voy a dedicarme un poquito para embellecer mi salud, mi imagen, carro, etcétera. ¿Se satura realmente los sábados o los fines de semana en el campo de ustedes o hay espacio, doctora? Sí, señor Don Marlon, nosotros, nuestro horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, tenemos un amplio horario para precisamente las personas que entre semana trabajan un poco tarde. Ofrecemos el horario hasta las 7 de la noche y también trabajamos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Por lo general, los sábados son cotizados, inclusive a veces yo, si no tengo compromisos personales, pues a veces los sábados hasta me extiendo hasta las 4 o 5 de la tarde para ofrecer ese servicio, porque a veces hay personas que de pronto quieren una cita próxima y de pronto no tengo espacio. Entonces yo les doy ese plus para ayudarles para que de pronto no tengan que esperarse un mes o mes y medio. Pero por lo general los sábados son cotizados. Yo estoy ubicada en Plaza San Francisco, en San Francisco de Heredia. Por acá, por esta zona, hay dos plazas que también se llaman Plaza San Francisco, entonces yo soy exactamente la que está al frente de Tacuba. Y ahorita lo que es el mes de noviembre y diciembre voy a tener una promoción de blanqueamiento con limpieza dental. Inclusive a veces hago varias promociones, pero ahorita me han solicitado muchas promociones de blanqueamiento. Entonces ya a partir de noviembre vamos a tener las promociones. Muy bien, doctora Sanabria, gusto volverla a escuchar y compartir de sus buenos consejos. Que tenga muy bonito jueves y estamos en contacto y me alegro que esa agenda esté full. Muchas gracias, don Marlo. Siempre es un placer estar en este espacio tratando de ayudarles, informarles a las personas, educarlos, porque esto es súper importante. Hoy en día tenemos muchas alternativas, pero a veces las tenemos a la mano y no las conocemos, los desconocemos. Entonces, para mí es muy bonito este espacio, poderles dar un poquito de mi conocimiento. Aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Tenemos que hacer un en vivo ahí, bueno, siempre y cuando el paciente quiera servir de modelo, para ver tal vez cómo se hace el blanqueamiento. Entonces ahí lo vamos a tratar de planificar para que toda nuestra audiencia pueda ver, porque muchas veces a la gente le gusta observar. Me acuerdo que hace como unos 3 meses tuvimos en vivo bueno, fue un poco fuerte, pero bueno, al final de meter el balón gástrico en un paciente para adelgazar, bueno, son procedimientos que se le quita un poquito el temor a la gente, porque siempre cuando se va al dentista está ese trauma de miedo, ¿verdad? Yo creo que ahora la técnica y las herramientas sirven para muchas cosas, así que vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacer ese programa en vivo, sobre todo para promocionar esa cuestión de blanquear nuestra dentadura. Claro, con mucho gusto, para servirle, don Marlo. Que esté muy bien. Bueno, igual, que pase un bonito jueves, doctora. Gusto saludarla. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, de parte del servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, jueves 23 de octubre. Mañana este programa se repite y volvemos con ustedes nuevamente el día sábado a partir de las 11 de la mañana. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Que Dios los acompañe. Nos vemos el sábado si Dios quiere.